Gracias, Hernán. Gracias, Alicia. Bueno, primero, yo le mostré esta imagen de esta slide, lo hicimos en el estudio antes de ayer. Y una de las arquitectas me miraba azorado, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿De qué vas a hablar? Y tiene que hablar con esto de los lugares de encuentro, para mí lo que implica la gastronomía, la arquitectura gastronómica, como lugares de vínculos de amistad y todo esto, y es lo que, como también el título dice, somos grandes disfrutadores de estos espacios. Pero por otra parte, pienso que cada negocio gastronómico o arquitectura comercial es una experiencia diferente en sí misma. Son espacios que contienen sensaciones, consumos, productos que se integran a personas por afinidad, población etaria, por identificación al sitio o hábitos de antaño. Se construyen en un vínculo más preciado que es el de pertenencia al lugar, a las personas, a los afectos, a la música, a los olores, a los sabores. Y Rosario, desde antaño, es sinónimo de bares, restaurantes y lugares. Esto no hablo de los últimos tiempos, sino desde siempre, donde hoy se cumplen ritos fantásticos, son la cafetería, los almuerzos, los tragos, el after y las interminables cenas que entre amigos degustamos. Cada emprendimiento es una experiencia nueva, cada lustro, cada década va cambiando. Esto es como nosotros hemos trabajado muchísimo en la arquitectura comercial, por ejemplo, como el arquitecto amigo de Córdoba, hemos hasta desarrollado arquitectura de perfumería y básicamente hemos hecho 40 locales para ese negocio y siempre decíamos que era, no es que no nos preocupaba el local, pero sí la arquitectura comercial son continentes de productos y en este caso la arquitectura gastronómica son continentes de un montón de cuestiones más allá del producto, por el producto es la comida, pero son sensaciones, olores, sabores, música, luz. Y básicamente sí, la analogía con la arquitectura comercial es que son arquitecturas más efímeras, son arquitecturas que ameritan una revisión y una rotación porque los tiempos de estadio y de modas es branding y es moda y va cambiando aquí en el mundo. En mi experiencia personal, los bares y los restaurantes son un espacio de vínculo social y tal vez son los refugios, yo diría, más interesantes que he tenido en estas últimas 6 décadas. Con respecto a esto que estamos viendo acá, antes de los 80 y los principios de los 90, en los inicios de la democracia, Rosario era un cúmulo de situaciones clásicas. Eran bares clásicos como Augustus, como el Cairo, Pasaporte, después el Ancla, el Rich, parrillas como La Estancia, el Viejo Balcón, que se fueron armando en esos espacios y otras que eran parte de una propuesta de aquella época. Y después la movida de los bares, en los 90, eso ya más centrado en los 90, ahí podemos ver situaciones de los bares hasta La Buena Medida. Eran lugares que eran convocantes para un montón de cuestiones. Esto hablo para aquellos que son memoriosos de lo que eran los bares en Rosario o los restaurantes como el Rich o de alguna manera. Y nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir en una movida que se dio en los finales de los 80 y principios de los 90, sobre todo los principios de los 90, que hubo una reconversión de lo que fue los espacios de gastronomía. No precisamente se armaron grandes espacios de restaurantes y emblemáticos, porque los que fueran emblemáticos como el Salón Mercurio, todos esos se siguieron sosteniendo en el tiempo, pero en principio aparecieron situaciones mucho más sueltas, donde el color
y básicamente las disposiciones de la arquitectura y las maneras de disponer el mobiliario, como nombraba un poco el estudio ARA, básicamente se competía lo tradicional, que eran las mesas alineadas y todo esto, con estructuras un poco más sueltas, a los efectos con boxes, con barras, con situaciones de hoy estar en la barra, mañana estar en un box, luego estar en una mesa tradicional, luego estar en un banco corrido con mesas sueltas, que de alguna manera eso generaba una sensación de que uno podía estar en ese mismo espacio una próxima vez sintiéndose que está en otro lugar, porque la disposición del mobiliario era totalmente diferente. Y en ese devenir, ahí pasó muy rápido esa anterior, pero en ese devenir, justamente la alegoría a esos momentos era la inversión mínima, el color, no hubo grandes inversiones en espacios gastronómicos, eran el restyling, el ladrillo visto, el ladrillo visto rasqueteado, pero sí tuvimos algunos procesos de reencontrarnos o encontrarnos con personas como... ahí hay una frase que arriba de Francisco Pancho para los amigos, que es una panchería que se hizo en Santa Fe y en el Presidente Roque Santa Fe, que Miguel Granados, lo encontré ayer, recordaba que los años estaba régimen ahora y que extrañaba mucho los panchos que se comía en los 90s en Francisco Pancho para los amigos. Y realmente me gustó, porque dije, eran unos panchos bárbaros, pero lo que hay atrás de esto, que cómo se involucra uno como arquitecto, para llegar a ese pancho, y el dueño de esa panchería, que después fue de Billy Lomito, que fue a hacer un formato de franquicia, porque Billy Lomito fue una franquicia, es el mismo que le habíamos hecho Plaza Pochoclo, que eran lugares para juegos para chicos y todo esto. Es el que hoy es el dueño de la franquicia de Rockefeller, o ya es el dueño de la franquicia. Entonces, ese proceso de Francisco, Billy Lomito, que fue franquiciable y todo esto, recuerdo que hasta para hacer una hamburguería, una lomitería, fuimos a visitar lomiterías en Buenos Aires, Lomitón, que no era de acá, era chilena, y comíamos a destajo para justamente la panchería. Probamos infinidad de marcas de salchichas, no puedo decir chivos acá, pero bueno, ganó Paladini. Pero también probamos los panchos, esto, lo otro, y básicamente ese amor que ponía Sergio Kierkowski, que es para nombrarlo porque es un empresario gastronómico excelente de la ciudad. Esto estamos hablando de justamente la apertura del río, lo que pasaba en Rosario en los 2000. Sin duda fue muy emblemático el tema de Rockefeller. Ahí están algunos negocios de los que estoy hablando de Río Mío. Y también empezaron a aparecer en la zona cercana a Pichincha, lugares como Refinería y otros lugares que empezaron a marcar una punta de lo que podía llegar a venir más adelante. Adelante si podemos, porque ya he dicho un poco de esto. Y básicamente nosotros en el aporte que podíamos hacer, trabajamos en lugares como Silo Davis, que para nosotros fue un lugar bastante interesante, que luego es dos de los proyectos que vamos a desarrollar. Y después había propuestas que nosotros empezamos a entender estas cuestiones esta cuestión de situaciones tomadas del exterior, algunas cosas, y llevándolo a un rango mucho más no local, algo local, algo con raíces locales y una impronta de lo que es la globalización de estos sistemas. Entonces, nos pasaban cosas como que nos pedían un restaurante mexicano que era Mamacita, El Álamo, y competíamos contra otro mismo que estábamos haciendo que se llamaba Mamacita. Entonces, teníamos que diferenciarnos entre nosotros. Nos pedían un local como el Open, y después nos teníamos que reconvertir a los 5 años en el Metropolitano, en el mismo sitio. Después Terruño, son cosas que uno dice, ¿qué parte tiene el arquitecto? El arquitecto, hasta fuimos, Terruño era un espeto corrido de lujo,
que duró muy poco porque era de lujo, y justamente esas son las cosas que a veces son los fracasos. No digo de uno, sino de alguna manera había otro que era el gaucho, era un espeto, te llenaba de movida con una empanada y te cobraba 2 pesos, y este tenía una cocina impresionante, y básicamente para esto el desarrollador, estuvimos 1 año trabajando con él, íbamos a Rodicio, a Buenos Aires, con una combi, con toda la gente, a degustar a costa del inversor, y para ponerlo a prueba a este restaurante estuvimos 2 meses invitando amigos nuestros, arquitectos y gente, para probar y opinar sobre lo que era el producto y degustando diferentes cortes de carne y todo esto. Y fracasó porque era un excelente producto, más caro que el resto, y el gaucho, el rosarino es muy particular, ¿no? Bueno, el gaucho terminó ganándole. Después, por eso digo que en este momento de los años 2000 al 2010 había propuestas locales, no solamente las nuestras, infinidad de propuestas donde de alguna manera no nos detenemos en qué hicimos, sino qué pasaba y cómo se consumía, pero de todos modos me parece que todas fueron buenas experiencias de cómo se fue llevando todo esto adelante. De todos modos, el turismo que empezó a haber en Rosario fue un disparador de más gastronomía, de mucha más gastronomía. Antes pensamos en un mercado local y que era contenido. Después el Rosario de Posat Guapa, de la apertura al río, hizo que Rosario tenga la explosión, que fue la punta de Pichincha, donde, si vamos adelante, podemos empezar a hablar de ello, que nos parece algo sumamente interesante, como un fenómeno, hasta diría, sociológico. Esto es un poco, para nosotros, un fenómeno que se veía venir, y básicamente esto sucedió en Buenos Aires. Quien conozca Buenos Aires y el proceso de que fue desde Las Canitas que hoy se reconvirtió, porque Las Canitas, después la migración hizo que fuera Palermo Soho, después fuera Palermo Soho, Hollywood, después de Palermo Soho, Hollywood, fue Plaza Serrano, todos al mismo tiempo, pero aparte estaba lo existente que era bueno. Pero hablo de los lugares de convocatoria masiva, que esto un poco son lugares que son interesantes. Y la fenomenología de lo que hoy se da como gastronomía y buena, también se da que de entre los 90 y los 2000, de entre los 2000 y hasta el día de hoy, hubo una muy buena mejora de 4 escuelas de cocina que hubo en Rosario. El ISER, la Escuela de Cocinero del Gato Dumas y otros 2 colegios que han hecho que la propuesta gastronómica no sea la tira de asado que comíamos en la estancia o en el viejo balcón o todo esto, que se peleaban quién tenía la tira más larga. Y lo digo bien, parece feo lo que digo, pero de alguna manera era eso, porque te servían tiras de mala carne de cebú, pero eran grandes así, vos ibas a comer porque bueno. Y nosotros éramos de ir a Wembley a veces o a otros lugares. Pero de alguna manera estos procesos que se dieron aquí fueron cambiando el paladar del rosarino, y esto es muy importante, y cambiando los hábitos y costumbres. Y lo que es trascendental, que para mí es muy importante, es la llegada de la puerta del segundo Rockefeller, que mucha gente decían, cuando fue el Museo de la Memoria, como un acto, no voy a juzgarlo políticamente esto, pero lo pusieron en Moreno, en la calle Moreno y Córdoba, y hubo una decisión política del municipio de tomar el edificio, de tomarlo, comprarlo y convertirlo en el Museo de la Memoria. Creo que le hicieron un gran favor a Rockefeller, porque donde lo pusieron en Oroño y Jujuy, enfrente tenía la Vendetta y todo esto, y se armó un corredor insospechado, maravilloso, donde hoy es algo que a mí me parece increíble, y en la pospandemia se amplificó en una cuestión de que yo hoy lo comentaba en la mesa, de que en los años 80 y tantos, cuando estudiaba con Concina en urbanismo en la facultad, se hablaba todavía, cuando no había inseguridad y cuando Rosario era Rosario, y se hablaba
de la calle como lugar de encuentro. La calle como lugar de encuentro donde los vecinos ponían la silla en la vereda, donde tomaban mate o tomaban algo fresco, donde los chicos descansaban en la vereda, todo esto. Y hoy Pichincha, cuando uno lo recorre, realmente es maravilloso porque hoy los americanos toman mucho el tema de cuál es el ratio o la rentabilidad del metro cuadrado del local. O sea, 100 metros cuadrados de local, ¿qué rentabilidad les da? Hoy, si lo analizamos en Pichincha, los locales no son muy grandes y lo que suma es la vereda, en invierno y verano, porque puede haber osos polares, pingüinos nunca pingüinos, pero puede haber osos polares, pero los chicos, la gente y uno, con estufas o lo que fuese, se apropia de las veredas y va de bar en bar, de lugar en lugar, con una copa que quién sabe dónde la compró y la va llevando por todos lados y se arman. Y la municipalidad también ha trabajado en que el circuito lo ha alumbrado, lo ha manifestado, lo ha celebrado y me parece que es una actitud ciudadana, urbana, muy interesante. Nosotros en esta etapa nos dejaron afuera, voy redondeando, pero bueno, me sacaron en la otra. En esta etapa nos hicimos más corpo, porque he crecido. Estoy por llegar a mis jóvenes 60 años dentro de unos días. Y en esta etapa más corpo seguimos pensando, trabajamos para bastantes multinacionales como General Motors, DuPont, IBM, John Deere y todos, la Bolsa de Comercio, más allá de los últimos dos ejemplos. Y en todos estos lugares nos demandan lugares de comida, y porque hoy el cliente interno pasa a demandar y se le atienden estas cuestiones. Y tuvimos la suerte de, en un proyecto en Buenos Aires de 5.000 metros cuadrados de oficinas para General Motors, que se juntaron todos, ahí nos eligieron como el mejor proyecto de oficinas del mundo de General Motors, con una innovación, metiendo normas LEED y lugares muy Google para lo que era General Motors, muy de boxes, y hicimos todo un desarrollo de diseño de arquitectura, de manual de arquitectura para lo que es Latinoamérica y para Sudeste Asiático. Y luego, para ir adelante y terminar, vamos a contar dos casos simples de gestión público-privada. En este caso, esto era lo que conocemos que hablamos del Silo Davis. Vamos a hablar dos casos, uno que creo que es no un éxito, porque no pasa por el éxito comercial, sino el éxito del sitio, lo que se ha logrado. Esto era lo que era el Silo Davis en el año 2003. Era un lugar donde había lúmpenes, ratas y todo esto, pero se hizo la vidriera de Cordy, que un día ahí, lo hizo una arquitecta amiga, y ahí se tendieron unos toldos que estaba Marcelo Meña. Y yo una vez fui y dije, qué buen lugar para hacer algo. Y un día salió un concurso para unir el Parque de las Colectividades y el Parque de las Colectividades y el que es Calabria, no, el otro, Sunchales. Entonces participamos de un concurso donde básicamente había que hacer la inversión, el concurso, se juzgaba siempre primero la arquitectura, y armamos un edificio que cosía los dos parques y a través de escalinatas, rampas, puentes, y el edificio que es contemporáneo al Cairo, porque también había un apriete público que tenía que estar porque se armaba el macro, el Museo de Arte Contemporáneo, y el rey de España tenía que estar como inaugurándolo, como él también iba a pasar para ir en el 2004 fue el Congreso de la Lengua, y que se rehabilitó el Cairo y también el Teatro del Círculo y todo esto. Entonces, esto fue la primera instancia de Davis, donde básicamente para nosotros fue algo maravilloso, porque es una obra que todavía me emociona lo que genera en silencio, el no decir nada como arquitectura, porque se tenía que subyugar ante un río y ante un silo. Y creo que no hay mejor manera de que nadie te pregunte qué
que nadie pregunte quién haya sido el arquitecto. Es algo que a mí, que digan qué buen lugar. Entonces no hablan de la arquitectura, hablan del lugar. Y lo que generamos es un buen lugar. La slide que se pasó anterior, hablo del caso de éxito, esa es la nueva instancia, porque ganamos en el 2005 una licitación y se volvió a los 15 años, pero por la pandemia se hizo en el 2021. En 2021 volvimos a ganar, por suerte, con el mismo gerente, la reconversión del Silo Davis, donde hicimos desafíos interesantes de comunicar una planta alta que casi nunca se había usado, que es un mirador al río, que es la parte de arriba, para integrarlo a Davis desde abajo y que no tengan que salir afuera, y va a ser Davis uno solo. Hay toques estéticos, escaleras internas, todo eso, y en este momento. Y este es el caso donde decimos que lo público y lo privado intentan alinearse, pero cuando el público hay un Estado que básicamente pide y demanda, y no hablo mal del Estado, hablo de alguna manera, hoy los estados municipales, provinciales, se apalancan sobre el privado, así fue mucho de lo que se hizo en Rosario, y este caso llamaron a licitación para un bar sobre, donde ahora hay otro bar ahora, pero esto es en Oroño al final, sobre Avenida de la Costa. Y ahí hicimos un proyecto que justamente se gestionó con Estados Unidos, que haya un Rockefellers. Bueno, no tiene nitidez, pero eso es el layout de planta. Y acá, ¿qué es lo que pasó? La inversión que tenía que hacer el privado era menor, era un edificio de cerca de 1.350 metros cuadrados. La municipalidad aparte le pidió que tenía que hacer el parking para todo un área coledánea, tenía que hacer la iluminación de la Avenida de la Costa desde Oroño hasta el edificio de Maui, y entonces cuando se empezó a hacer, y un montón de obras más colaterales que no tenían que ver con lo específico del lugar, y entonces básicamente, a pesar de ganar el concurso, en la instancia de la apertura de sobres de arquitectura y complementar con todo, se llegó a un punto de que analizando, y eso a veces cuando uno analiza, no, acá en Argentina no se puede analizar la TIR, la tasa interna de retorno, pero de alguna manera hoy menos que nunca, pero en este caso había que invertir $4 millones en el edificio, había que invertir $6 millones en infraestructura para la ciudad. Entonces eso, en la amortización de ningún negocio de gastronomía, trabajando todo como debe trabajarse, y aparte con un fee alto que había que darle a una franquicia que era Hard Rock, se hizo inviable. Lo último, esto es la imagen de lo que iba a ser, por eso digo, fue un año de trabajo, pero bueno, trabajamos bajo las normas. Detenerme, esta es la penúltima imagen, que me dijo una vez, Hernán, del Grupo R. Bueno, el Grupo R nos conocimos en el Congreso de la Prebienal del 91 y básicamente nos consolidamos en el Barcelona. Ahí decimos algunos que estén, otros que... Fue algo medio... Pero no hubo polémica, pero dijimos, bueno, el grupo es esto. Y había alguno que quería entrar y dijimos, no... Pero bueno, éramos jóvenes briosos, pero fue muy bueno y generamos una amistad tremenda, que hoy la seguimos sosteniendo. Ahí en esa foto del medio se ve a Ana de Brea, el Gringo D'Angelo, Tomás Dagnino, Rafa Iglesias, el Villa, Panta, el Negro Palumbo, el Pitu, que es un nene que está a la izquierda ya, que se ve con un pantalón poniéndose las manitos en el bolsillo. Bueno, y digamos Gerardo a la derecha, otro niño, y yo irreconocible con 27 años. Pero de alguna manera esto es un poco parte de nuestra esencia del grupo. Nosotros, todas nuestras actividades fueron en la misión del marinero, juntarnos en Pasaporte, hay veces ir al Cairo, después cada actividad que hicimos era el Sunderland, el lugar de encuentro. O sea, esto tiene el significado de analizar la gastronomía como lugar de encuentro, como lugar de amistad.
Y esto es de lo que se trata, es decir, para nosotros, pero no como grupo, para todos los que pensamos en esto. Y bueno, y esto es un concurso que gané. Este es un concurso que gané y esta es la última que dice Gracias Totales. Debo decir que, bueno, estudié en el Colegio de Cocineros del Gato Dumas y después de golpe me pidieron que le haga un proyecto al Colegio de Cocineros, no sé por qué, pero estudié en el Colegio de Cocineros, pero después me pidieron en el Colegio de Cocineros que le haga la filial de Uruguay y la filial ¿cómo se llama?, de Uruguay y de Buenos Aires, y después me encontré que le terminé haciendo la casa a uno de los dueños, que era Molina, a Tomás Molina, el hermano y socio del Gato Dumas, pero aprendí a cocinar y digo que me gusta cocinar para mis amigos, me gusta mucho cocinar para mí, pero acá este momento fue una competencia de risotto, hice un risotto de cordero al mantecato y bueno, y fue en mi casa y lo hicimos con tres otros chefs principiantes, pero bueno, gané yo. Pero era en mi casa, el vino lo ponía yo y bueno, quería decirle gracias por la atención y bueno, un placer estar aquí de nuevo. Gracias.